¿Qué negocio quebró cuando renunció la persona clave? Trabajé con un tipo que estaba bajo mi mando. Por un tiempo breve estuve a cargo de Sales Enablement, aunque mi fuerte realmente es producto. Y la verdad, el equipo funcionaba bien porque, además de que tengo algunas habilidades blandas, este chico que trabajaba conmigo era excelente. Conocía perfectamente el proceso postventa y estaba aprendiendo todo lo relacionado con preventa a una velocidad increíble. Llevaba 6 años en la empresa, así que sabía al dedillo cómo funcionaban los procesos y sistemas internos. Desde el principio le dejé claro que lo estaba haciendo muy bien. Lo postulé para un ascenso y, en confianza, le dije que mi plan era que él me reemplazara cuando se abriera un puesto adecuado en producto. Pero pues, en 2023 todo se fue al traste. Como suele pasar en empresas con visión corta, comenzaron a destruir el área de ventas y marketing. Yo acabé aceptando un paquete de salida. Y le hablé directamente a recursos humanos para que ese compañero mío fuera quien tomara mi lugar. Lamentablemente, mi jefe era un imbécil inseguro y se encargó de bloquear todo. Tenía otro grupo bajo su mando que juraba que podía arreglar Sales Enablement con un software que les encantaba. A ese otro equipo no les caía mi chico. Decían que era demasiado blando y querían aplicar mano dura con los vendedores. Así que mi amigo terminó siendo despedido. ¿Adivina qué pasó? El software no funcionó, sorpresa, y los vendedores terminaron odiando al nuevo equipo porque eran unos tiranos con ellos. Y eso en área de soporte a ventas. 5 meses después, todo ese grupo fue despedido. Para colmo, 2 de 3 líderes de ventas renunciaron y se llevaron a sus mejores vendedores con ellos. Los ingresos bajaron entre un 18 y un 22% en esos 2 trimestres, lo que provocó que sacaran al director comercial. Por alguna razón, mi jefe miserable logró salvarse, aunque perdió bastante poder dentro de la empresa. ¿Fue todo culpa de mi amigo? Los líderes de ventas con quienes tengo contacto creen que sí, yo también. Mi compañero es demasiado humilde para decirlo abiertamente, pero los dos estamos de acuerdo en que mi antiguo jefe sigue siendo un patán. Lo mejor del final es que, después de que echaron a su equipo, ese imbécil quiso conectar con mi amigo en LinkedIn. Mi compañero ni siquiera aceptó y le mandó un mensaje brutal diciéndole que jamás le perdonaría haber intentado arruinar su carrera. Leí ese mensaje y, era de lo más duro, al estilo típico de la costa este de Estados Unidos. En un lugar donde trabajé hace tiempo, decidieron ahorrar dinero despidiendo personal. Fueron como 4 personas, todos empleados de nivel bajo que se encargaban de ingresar datos. Al cabo de un par de días, se dieron cuenta de que los botes de basura estaban repletos. Resulta que uno de ellos, a quien llamaremos Roland, era el único que se encargaba de vaciarlos y, justamente, él estaba entre los 4 despedidos. No parecía gran cosa, ¿no? Son solo botes de basura. Seguro que podían lidiar con eso. Pero después, la impresora dejó de funcionar y nadie pudo arreglarla. Al parecer, eso pasaba seguido y era Roland quien siempre la reparaba. Nadie más sabía cómo hacerlo. Luego, el archivo de Excel que usábamos para administrar todo dejó de funcionar, las macros ya no respondían. Otra tarea que Roland hacía sin que nadie se diera cuenta. Ahí fue cuando la gerencia empezó a comprender que Roland hacía mucho más que lo que le pagaban. La cosa se puso peor cuando se dañó la cerradura del cuarto de empleados y nadie podía entrar. Fue entonces cuando supimos que Roland era quien de alguna forma lograba arreglarla y abrirla cada vez que fallaba. La cafetera también se descompuso y adivinen quién solía repararla. Luego, las computadoras empezaron a fallar una tras otra. De nuevo, Roland era el que la gente llamaba para que las pusiera a funcionar otra vez. ¿Quién se aseguraba de que no saltara el breaker cuando alguien usaba el microondas? ¿Quién reabastecía los insumos de oficina? ¿Quién siempre tenía un juego de herramientas para arreglar cualquier cosa rota? Creo que Roland era, literalmente, el empleado peor pagado y no solo hacía su trabajo perfecto, sino que cuando lo despidieron la carga de trabajo aumentó tanto para los demás que no pudieron con ella. Además, estaba haciendo el trabajo de 3 personas más y se aseguraba de que todo el lugar no se desarmara por completo. Ninguna de las tareas que hacía era vital por sí sola, pero cubierta en conjunto. Roland hacía muchísimo y parecía que nadie más era lo suficientemente competente como para hacerse cargo de alguna de ellas, ni mucho menos de todas. Yo me fui poco después para regresar a la universidad, y lo último que supe es que los jefes seguían sin entender que el problema de todo lo que estaba mal venía por haber despedido a ese único tipo. Nunca supe qué fue de Roland. Me despidieron de una empresa que fabricaba globos estratosféricos simplemente porque me negué a callar sobre un problema de seguridad grave. Resulta que querían llenar un globo diseñado para helio con hidrógeno, algo que claramente no tenía sentido.
Yo armé un gran revuelo frente a los inversionistas, los clientes y el dueño, dejándoles claro el riesgo enorme que estaban corriendo. Al día siguiente me despidieron. 2 días después hicieron exactamente lo que les advertí. Llenaron ese globo con hidrógeno y explotó. Decenas de personas terminaron en la sala de urgencias con heridas menores y daños en los oídos. Fueron tan fuerte la explosión que arrancaron 24 puertas del muelle de carga de sus montajes y rompieron cientos de ventanas. Incluso el edificio contiguo, de Raytheon Industries, los demandó por millones por daños y por tener que recalibrar todos sus sensores afectados. Yo estaba en mi porche cuando escuché ese enorme boom y no pude evitar soltar una carcajada. A veces, la justicia tiene su propia forma de sonar. Por primera vez me tocó a mí. Los grandes jefes me dieron de baja. Según ellos, yo era el menos necesario porque aparecía menos en sus indicadores clave de desempeño para mi puesto. La realidad era otra. Yo estaba tan ocupado haciendo cosas mucho más importantes para varias áreas, que el pequeño rol de soporte para el que oficialmente estaba contratado quedó en segundo plano. El año anterior habían despedido a mi jefe directo. Y él sí sabía que yo estaba trabajando directamente para los responsables de TI, finanzas, marketing y operaciones. Pero como nadie más entendía realmente qué estaba haciendo, simplemente me dejaron ir. Me fui sonriente, literalmente crucé la puerta con una sonrisa. En el mismo día, mi equipo ya se preguntaba qué diablos pensaban los jefes, porque yo era como la biblioteca viviente para todo el departamento. Si algún compañero no sabía cómo hacer algo, me preguntaba a mí. Si mi supervisora no tenía idea, me buscaba a mí. Y si el gerente de ella no sabía, ella me consultaba a mí también. Los gerentes de otras áreas, que no tenían ni idea de todo esto, quedaban en problemas con proyectos importantes. Intentaban encontrar a alguien que supiera lo que yo hacía, sin imaginar que yo ayudaba a todos, no solo a ellos. Marketing tuvo que justificar por qué yo aparecía como un contribuyente principal en nuestras publicaciones, aunque ni siquiera era de ese departamento. El equipo de TI tuvo que aclarar que yo creaba archivos CSV para actualizar masivamente y corregir errores en nuestras bases de datos de gestión de clientes, precios y ventas, tanto del front-end como del back-end. Ahora mis antiguos compañeros tendrían que volver a hacer todo manualmente, línea por línea, como antes, entre otras cosas. Finanzas explicó que yo era quien elaboraba los conteos de inventario y los formularios para todos los almacenes, aunque no pertenecía al equipo de gestión de inventarios. También era yo quien corregía las discrepancias en todos los sistemas después. Por eso necesitarían contratar personal extra para la semana antes y después del conteo mensual, intentando cubrir la falta. Nuestros clientes más importantes preguntaron quién cubriría mis tareas, pero como eso no era parte de mi trabajo oficial, la empresa se vio ridícula pidiendo que les explicaran exactamente qué necesitaban que siguiera haciendo. Por ejemplo, convertir nuestras actualizaciones de lista de precios en varios formatos para poder subirlos instantáneamente en sus bases de datos, que usaban softwares completamente diferentes al nuestro. Casi 18 meses después, la empresa entró en administración voluntaria y en proceso de quiebra, para sorpresa de nadie. Pasaron de ser una empresa con más de 100 empleados y millones en ventas, a venderse por partes para pagar deudas. No fui el único despedido ese día, pero estoy seguro de que soy el que más recuerdan. Y pensar en eso aún me saca una sonrisa. Soy yo, el único. Voy a tratar de mantenerlo un poco vago. Estaba a cargo de un programa de producción de charcutería para un grupo de restaurantes en la región noroeste de Estados Unidos. Básicamente era un proyecto que manejaba yo solo. Cientos de kilos a la semana de tocino, pastrami, jamones, embutidos curados en seco, salchichas curadas, patés y otros ahumados. Además de un flujo constante de encurtidos lactofermentados, chucrut, mostazas fermentadas y proyectos especiales a largo plazo como prosciutto, lonza, bresaola e incluso mojama. Incluso hacía pequeños lotes de queso. Suministraba a 5 restaurantes prácticamente por mi cuenta. Durante los 3 años y medio que estuve en ese puesto, recibimos las mejores calificaciones en las inspecciones sanitarias que hacía el municipio, literalmente el máximo posible. Trabajaba casi 10 a 12 horas diarias, a veces los 7 días de la semana. Después de un tiempo, todo se volvió demasiado para manejar, pero los jefes no me permitían contratar un asistente. Así que di un aviso con 6 meses de anticipación para renunciar, ofreciéndome a entrenar a quien me fuera a reemplazar. Porque sabía que sería casi imposible encontrar a alguien que pudiera con toda la carga de trabajo. Y porque realmente me importaba la compañía y las relaciones que había construido con la gente. De hecho, todavía me importan.
Pasaron 2 meses desde que entregué el aviso y recibo un maldito mensaje de texto diciéndome que ya no me necesitaban. Enviado por el nuevo gerente contratado para una sucursal técnicamente separada del negocio. Yo operaba mi programa desde la charcutería sandwichería, que era funcionalmente aparte. Ni siquiera había alguien para reemplazarme todavía, mucho menos alguien entrenado. Así que lo acepté, salí a manejar, recogí algunas ostras y para el final del día ya tenía 3 ofertas de trabajo. 1 mes y medio después volví solo para ver cómo iban las cosas. Y la verdad, no iban nada bien. En la cámara de curado de carne, que era una cámara frigorífica adaptada, había gusanos cayendo de las últimas tandas de salami calabrés, panceta, guanciale y capicola que había preparado. Y hasta de mis queridos y hermosos pero ahora arruinados prosciutos que llevaban colgados 3 años en ese momento. La vitrina de ventas estaba casi vacía porque la persona que me reemplazó no lograba seguir el ritmo. Recogí lo poco que había dejado y no volví a mirar atrás. 2 meses después, la sucursal de la charcutería donde trabajaba y al menos otra más cerraron definitivamente. De vez en cuando me dan ganas de escribirle al dueño para saber cómo está. Lo extraño, curiosamente. Nos llevábamos muy bien y aún le tengo mucho respeto. Le deseo lo mejor, pero para ser honesto me da un poco de ansiedad pensar en cómo sería esa conversación. Mi hermana y su pareja se conocieron trabajando en la misma empresa. Al principio solo eran amigos, pero con el tiempo empezaron a salir juntos. Curiosamente, esa empresa no tenía ninguna política sobre las relaciones entre compañeros de trabajo, probablemente porque los dueños eran un matrimonio. Sin embargo, terminaron prácticamente obligando a mi hermana y a su pareja a irse. El caso es que su pareja era el tipo que conseguía a todos los clientes importantes. Todos lo admiraban y de verdad les dolió verlo partir. Por otro lado, mi hermana es una excelente gerente de proyectos y líder de equipo, entonces decidieron arrancar su propia empresa. Desde que ellos se fueron, la antigua compañía ha tenido problemas para mantener a sus clientes. Ninguno de los que trajo la pareja renovó contrato, y para colmo, en menos de 8 meses, 1/3 del equipo de gestión de proyectos, todo gente con la que mi hermana trabajaba, también se fue. Y aquí viene lo mejor. La empresa que fundaron mi hermana y su pareja ganó el premio más importante de su industria por el primer proyecto que completaron. Curiosamente, el patrocinador de ese premio era su antigua empresa, que ese año no ganó ningún reconocimiento. Una ironía total. Mi papá era el director técnico en una empresa de ingeniería muy especializada que fabricaba máquinas para un mercado bien específico, el procesamiento de fibras sintéticas. Al final decidió renunciar porque el director general redujo drásticamente el presupuesto para investigación y desarrollo, argumentando que ya tenían las mejores máquinas del mercado y no necesitaban mejorarlas. Después de irse, mi papá creó su propio negocio que hacía justo eso que el CEO creía innecesario. Mejoraba las máquinas, les introducía controles computarizados y todo ese tipo de innovaciones. Su empresa terminó conquistando el mercado, mientras que la antigua compañía se vino abajo. Incluso intentaron demandarlo por supuestamente haber robado propiedad intelectual, pero no lograron nada. Lo más sorprendente es que, con el tiempo, mi papá terminó comprando lo que quedaba de aquella empresa antigua, que básicamente eran los derechos para fabricar piezas de repuesto. Más de 30 años han pasado y, casi 10 después de que él falleció, mi mamá todavía recibe un cheque anual con parte de las ganancias de ese viejo negocio. Antes eran buenas cantidades, aunque han disminuido con el tiempo, pero aún así, le alcanza para disfrutar de unas vacaciones bonitas un par de veces al año. No voy a decir de qué industria se trata, pero digamos que es algo bastante único. Resulta que el dueño no tenía experiencia en ese campo y decidió comprar una franquicia. Contrató a mi hija, que es súper talentosa, para que se encargara de todo lo relacionado con la producción. Manejar las máquinas, supervisar los pedidos, en fin, todo. Y déjenme decirles que ella superó todas las expectativas. Pasó el tiempo y el dueño decidió no darle un aumento, entonces mi hija renunció. Ahí fue cuando el dueño puso esa cara de Pikachu devastado. Literalmente, el negocio se desplomó porque nadie podía reemplazar las habilidades que ella tenía en esa industria tan especializada. Después de un duro aprendizaje, el dueño se arrepintió muchísimo y volvió a contratarla, esta vez ofreciéndole un buen porcentaje de las ganancias. Desde entonces, el negocio está en pleno auge, mi hija recibe una compensación justa y el dueño finalmente sabe lo que es no estar en problemas financieros. Una historia con final feliz para todos. En un antiguo trabajo conocí a una mujer que rondaba los 30 años y que había escalado posiciones.
Desde agente de atención al cliente hasta gerente del departamento de capacitación, con 5 entrenadores a su cargo. No era una empresa muy grande, pero dependíamos de 2 clientes bastante importantes. Ella se encargaba de todo lo relacionado con la incorporación de nuevos empleados, la formación y de mantener actualizado el manual interno con todas las rutinas para el área de atención al cliente. Conocía a cada agente por su nombre. Sabía cómo se desempeñaban, qué nivel de conocimiento tenían y si habían recibido alguna capacitación especial. En realidad, había entrenado a la mayoría de las personas a lo largo de los años, que sumaban alrededor de 140. Sabía todo lo que había que saber sobre el nicho específico de la empresa y cómo tratar con la gente. Además, era muy amable, siempre tenía un momento para cualquiera y una sonrisa lista. De verdad, hizo mi vida en el departamento de soporte mucho más sencilla de muchas maneras. Durante la pandemia, los otros gerentes ni siquiera sentían la necesidad de estar en la oficina, aunque insistían en la mitad de los agentes de atención al cliente sí tenían que ir. Ella, sin embargo, se encargaba de las operaciones diarias de varios equipos, gestionaba entregas, correspondencia y emergencias. Siempre que algo necesitaba arreglo, ella estaba ahí para ayudar, incluso fuera de sus responsabilidades habituales. Era la primera en llegar por la mañana y la última en salir por la noche. Sin ella, el lugar se habría venido abajo. Lamentablemente, la dirección no se dio cuenta de lo mucho que hacía ni de lo fundamental que era. Cuando terminó la pandemia, le quitaron la paga por horas extras y le dieron su promoción a un tipo que jugaba golf con el CEO y que no sabía ni por dónde comenzar. Ella renunció apenas 2 meses después para asumir un puesto de liderazgo en la segunda compañía más grande de nuestro sector en el país, que era como 15 veces mayor. Intentaron eliminar su posición al principio y repartir sus responsabilidades entre los gerentes de equipo, pero el caos fue tal que la dirección se arrepintió de inmediato. Para cuando yo me fui un año después, habían contratado a 6 personas para cubrir lo que ella hacía, distribuidas en 3 cargos diferentes. La parte más irónica, resulta que ella fue compañera de cuarto con el director financiero del cliente más grande que teníamos. Así que cuando llegó el momento de renegociar contratos, ese cliente optó por irse con otra empresa. Y yo fui despedido porque la empresa tuvo que reducir su personal. Pero bueno, ella y yo todavía nos juntamos un par de veces al año para tomar una copa de vino y echar chisme. No era una empresa grandiosa ni nada por el estilo, pero tenía un lugar que se estaba viniendo abajo después de que alguien se fuera. Era un bar deportivo con parrilla, de esos locales donde trabajé como por 6 meses. Desde siempre el lugar estaba hecho un desastre. El nepotismo era rampantísimo. El dueño, un tipo llamado Sean, era alcohólico y había heredado el negocio. Su sobrino era el rey de la cocina. Pero el que realmente mantenía todo en pie era un italiano gay increíble llamado Mikey. Mikey hacía de todo y además era el único chef verdadero en todo el lugar. Sin discusión, era quien se aseguraba de que todo estuviera perfecto. El detalle es que Sean era un homófobo de la vieja escuela. Pero sabía bien que Mikey era irreemplazable. Soportaba las locuras de Mikey porque éste le daba la plata. Eso fue hasta que yo llegué. Verán, yo adoraba a Mikey. Era un hombre con un humor genial. Un esposo amoroso y, además, el más rápido, astuto y maldito maestro de cocina que uno pudiera pedir. Resulta que me tocó Mickey en el amigo secreto de ese año. Lo conocía lo suficiente para saber que le encantaba sacar de quicio a Sean y que tenía un gusto enorme por lo dulce. Así que le encargué un pastel personalizado. Un enorme nepe de chocolate de casi 1 metro, relleno de crema de vainilla. Y les juro que valió la pena ver la cara que puso cuando abrió la caja. Sacó ese pastel en forma de nepe, casi tan largo como él, lo levantó en alto y gritó: «Tengo un nepe enorme». Luego le dio una lamida digna de una escena de comedia queer. Sean simplemente explotó. Nos despidió a los 2 en el acto. Me sentí fatal por un rato, hasta que Mikey me dijo que estaba bien, que ya esperaba que eso pasara y que ya tenía otros trabajos asegurados, por si acaso. Incluso me ofreció llevarme con él si no hubiera descubierto que jamás quería volver a trabajar en una cocina. Un año más tarde, por Halloween, la reputación del lugar se vino abajo. De tener 4.5 estrellas en Google pasó a 2.3. Nunca más vi el estacionamiento lleno antes de que yo me mudara. A lo mejor dé un paseo luego para ver si aún existe. Edito. Parece que lograron recuperarse un poco, ahora tienen 2.7 estrellas. Las reseñas recientes dicen que sigue sin ser lo que antes. Pero, está bien, si la otra opción es demasiado cara. Sí, mi esposo trabajó en una empresa durante algunos años y esa compañía creció de forma impresionante, pasando de unos 5 millones de libras en ventas a más de 60 millones justo mientras él estaba ahí.
Él hacía un trabajo muy específico para el equipo de ventas, prefiero no dar detalles exactos para proteger su privacidad, pero es alguien único y muy talentoso. Al principio le pagaban un salario ridículamente bajo, casi ofensivo cuando lo conocí. Después de un poco de ánimo de mi parte, decidió cambiar de empresa, donde duplicó su sueldo y se sintió mucho más feliz. Al año siguiente volvió a moverse y llegó a ganar casi el triple. La empresa para la que trabajó le pidió ayuda como freelance y, mientras hacía eso, se dio cuenta de que las ventas habían caído en picada, regresando a apenas 5 millones justo después de que él se fue. Ahora, otra vez está haciendo ese trabajo específico para ellos en su tiempo libre, por las noches y fines de semana, y la compañía comenzó a ganar contratos de nuevo. Le pagan una tarifa por hora ridículamente baja. Y lo peor fue que intentaron bajarle aún más la tarifa. La verdad, los odio. Sin su talento, esa empresa sería insignificante. Es tremendamente frustrante. Trabajé en una planta de energía nuclear durante un tiempo, y me encargaba de un programa bastante desconocido. A nadie le gustaba, casi nadie sabía de qué se trataba, pero los federales lo exigían sí o sí. Cada año tenía que reunirme con ellos, discutir el tema, y al final siempre se iban satisfechos porque yo mantenía todo en orden. Después llegó un tipo que la gerencia trajo. Un buen muchacho que siempre se la pasaba presumiendo de cuánto sabía, aunque en realidad había arruinado su propia planta y la habían cerrado. Ese tipo, sin embargo, nunca quiso aprender sobre mi programa. Se lo mencioné a los jefes, pero a ellos no les importó ni un poco. Al final, me cansé. Encontré otro trabajo y durante la entrevista de salida, un director me dijo, supongo que tendré que entender qué hacías. Le expliqué que gracias a que yo mantenía ese programa al día. Los federales no exigían múltiples revisiones extras, que esas revisiones salían carísimas. El tipo titubeó y me dijo, ¿cómo? Eso no se manejaba solo. Le respondí que no, y que cuando me fuera, nadie sabría ni cómo abrir ese programa. Le deseé un buen día y me fui. Tiempo después, la empresa perdió su nivel más alto de certificación, algo así como nivel 1 en EPRI o algo parecido, y bajaron 2 niveles, lo que significa que tenían que hacer muchas más inspecciones, que a la postre descubrieron un montón de problemas en otros programas, generando costos millonarios. Han pasado más de 10 años y todavía no han podido recuperar esa certificación más alta. Pero claro, el programa se maneja solo, ¿verdad? Intentaron contratarme de nuevo, pero me negué. Una vez tuve un profesor de Derecho de Patentes que contó una historia bastante interesante sobre una empresa mediana. Resulta que la mayoría de las líneas de productos principales de esta compañía habían sido diseñadas por su ingeniero jefe, tanto así que todos los nombres en las patentes eran los de él. Un día, el dueño de la empresa se negó a darle un aumento a ese ingeniero. La relación entre ellos fue empeorando hasta que, finalmente, el ingeniero decidió renunciar y se fue a trabajar con el principal competidor. Fue en ese momento cuando el dueño se dio cuenta, de la peor manera, de que era el ingeniero quien realmente poseía todas las patentes. Y lo peor es que pudo venderlas a su nuevo empleador. Imagínate cómo terminó la historia. La empresa original quebró poco tiempo después. Antes de que mi compañero de trabajo y yo llegáramos a esta empresa, ellos eran un equipo de TI. Dentro de un sistema universitario encargado de mantener y actualizar una flota de 2000 computadoras y 5 servidores. Tenían a un veterano en el equipo, alguien con más de 10 años ahí, que actualizaba las máquinas una por una. El proceso era tan lento y tedioso que para cuando terminaba de actualizar las 2000, ya había que empezar de nuevo, y por lo general iban 7 u 8 actualizaciones atrasadas. Cuando llegamos, automatizamos todo para poder desplegar las actualizaciones en todas las máquinas de una sola vez. También mejoramos los servidores y la red, instalando un firewall de código abierto para reforzar la seguridad. Pero, cuando hablaban de ascensos o aumentos, la jefa del área, la decana de TI, nunca nos daba ninguno. Decía que no éramos trabajadores duros porque automatizábamos los procesos en lugar de hacerlo manualmente. A pesar de eso, fuimos amables y redactamos toda la documentación necesaria para que la operación siguiera funcionando sin problemas. Así, cuando mi compañero se fue primero y yo hice lo mismo un par de meses después, el equipo pudo continuar sin nosotros. Lo último que supe es que volvieron a hacer las actualizaciones una a una. El veterano se retiró. Y la universidad fue víctima de un ataque de ransomware porque, además, tampoco mantuvieron la seguridad actualizada. Nosotros ganábamos alrededor de $28.000 al año. Hoy en día, mi compañero y yo seguimos en contacto y ya ganamos más de 6 cifras trabajando en ciberseguridad para empresas que realmente valoran nuestro esfuerzo.